Ari, tienes el micrófono apagado. Ahí está. Hola chicos, sean muy bienvenidos a esta noche de cursos bíblicos. Les voy a pedir si pueden ir prendiendo sus cámaras, así nos podemos ver. Ahí veo que está Janine y yo nada más, así que sería genial si podemos empezar. Ahí vi, muy bien, Carlitos, sí vi que Carlitos prendió su cámara, también Fanny. Bueno chicos, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Cómo va su lunes? Pueden contestar, pueden. Muy bien, acá es feriado, pero bueno, tranqui. Pasa que me río de mis propios pensamientos, perdón. Bueno, bien, sí, acá en Argentina es feriado porque mañana es el Día de la Virgen, entonces hacemos como feriado puente el lunes y martes. Sé que en otros países va a ser feriado mañana, así que bueno, aprovechamos a pleno para descansar. Para comenzar, vamos a hacerlo con una oración, así que vamos a pedirle a Euni si quiere orar para comenzar. No me deja prender el micrófono. Otra vez me dan el honor hoy. Bueno, solo porque es lunes y es feriado, nada más. Ya que te tenemos, hay que aprovecharte. Totalmente. Se nota que me aprovechan. Bueno. Inclinemos el rostro entonces. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por un día más. Te agradecemos por el clima que nos has dado. Te pedimos que en esta noche, en esta tarde, tan especial guíes a la persona que dé tu palabra, Señor, que hables a través de él o de ella y que lo que nos diga nos pueda ser de entendimiento para nosotros. En tu santo nombre, amén. Muchas gracias, Euni. Y ahora vamos de lleno a lo que es la predicación. Ahora estamos en Argentina y en 2 segundos vamos a estar en Iquique, Chile, para que Ryan nos dé el tema de esta noche. Así que, Ryan, el momento es tuyo. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar con ustedes nuevamente. Siempre la cámara está sucia, no sé por qué. La uso mucho. Gracias una vez más por la invitación a este lindo curso bíblico. Ha estado muy interesante, ha estado muy bueno, rico en conocimiento. La vez pasada aprendí mucho ahí con el verdugo de las chicas. Y bueno, estamos para aprender, ¿no? Estamos aquí para aprender más de la Biblia. Aquí hay 11, ahí invitan a sus amigos. Quizás es temprano, no lo sé, pero bueno, si hay uno, hay dos, el Señor va a estar ahí con nosotros. Capítulo 4, en el rescate de la verdad. Y se viene un tema bueno, yo lo leí porque ahí, cuando Ariadna me dijo, lo leí un ratito y el título es ¿Quién necesita de verdad o error? Interesante. Hoy en día hay muchas, como dije anteriormente, no es como los tiempos antiguos, como los tiempos después de Cristo, cuando una verdad absoluta tenía hegemonía durante siglos. Si nosotros nos remontamos a la profecía de las 1260 años, Edad Media, 548 a 1798, ¿cuántos siglos fueron? A ver, muchos siglos, en el cual la verdad se echó por tierra y muchos siglos dominó esa verdad humana, con los sacerdotes como intermediarios, la misa, muchas cosas más. Y se reemplaza ahí, y por mucho tiempo se reemplazó la verdad. Y hoy en día también se está reemplazando eso. Y hay muchas ideas filosóficas que nos engañan,
Y hay muchas ideas, tanto que nos dan personas o gente que es influyente aquí en nuestro ambiente, y a veces nosotros como débiles que somos, como que nos dejamos influir, ¿no? Como, es como cuando el pastor no tiene que dejarse llevar por el comentario que hizo la persona y dar un juicio ahí, sino que tiene que tener pruebas de las dos personas. Entonces, la verdad hoy en día es escasa. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Dónde podemos conseguirla? Quizás aquí le estoy hablando a alguien que aún tiene dudas de la verdad, aún tiene dudas de lo que es la Biblia en sí, y espero que a través de este estudio bíblico podamos ver y podamos resolver estas interrogantes. Ok, muy bien. Para introducir este tema, bueno, ya oramos, pero yo quiero invitarlos a orar nuevamente brevemente. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Usted, Padre Celestial, sea el predicador de esta tarde. Tu Santo Espíritu mora en nuestros corazones. Cristo Jesús sea el mensaje principal y central en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Recuerdas cuando estuviste engañado? O cuando te engañaron, ¿no? Te dijeron una verdad y en realidad no era tan verdad. A mí me pasó una vez, qué triste, ahí cuando estaba ahí de novio con una chica y de verdad me engañó, la verdad, me dijo algunas mentirillas por ahí. A nadie le gustan las mentiras, algunos se ríen de mí, pero es verdad esta historia, es verídica, y no les gustan las mentiras. ¿Te han mentido a ti? ¿Te han mentido? ¿Hace con tu cabeza así o no? Si es no, es porque eres... Muy bien, ahí Carlito hace así. Sí, no sé cuántas veces te han mentido, Carlito. Y a Nina hace así. Fanny debe ser así, súper rápido así, que tantas veces le han mentido a Fanny. Pero bueno, y duele la mentira, duele mucho. Y hoy en día nos pueden estar mintiendo también. Y a veces no nos duele, porque no nos damos cuenta. O sea, cuando nos mienten, y ojo aquí, cuando nos mienten y no nos damos cuenta, no nos duele. Pero cuando nos demos cuenta, ahí recién nos duele. Es lógico, es lógico. Y nos duele y nos arrepentimos. Y uno dice, ¿por qué, Señor, no me diste una visión? ¿O por qué nadie me lo dijo antes? Uy, esa respuesta, ¿no? ¿Por qué nadie me lo dijo antes? Y yo recuerdo de Pablo, ¿no? Recuerdo Pablo cuando dice, ay de mí, si no predico el Evangelio de Jesucristo. Ay de mí, ¿qué será de mí? El juicio vendrá sobre Pablo porque él sabía la verdad. Entonces, también me recuerda ese versículo bíblico. Y yo quiero ir al versículo bíblico, no sé, ahí yo lo voy a buscar. Aquí me he buscado porque no recuerdo ese versículo. Vamos a Isaías, por favor. Isaías, por favor. Vamos a Isaías. Aquí está mi Biblia. Isaías. Ay, justo lo tenía aquí. Sorry, era Amós. Vamos a Amós. Amós, capítulo 8. Vamos al profeta menor. Hay quien lo encuentra primero porque es un libro súper difícil. Vamos a Amós. Hasta a mí me encuentro a buscarlo aquí. Ah, aquí lo encontré. Amós. 8. Amós 8:11. Ahí vamos a dar tiempo para buscarlo. 8:11 dice, ciertamente vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 12, por favor. Otra persona más que me lea el versículo 12. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Muy bien. Entonces, aquí hay un contexto. El contexto es como todos los profetas, precautiverio, y le hace una profecía al pueblo de Israel, en el cual, y también recordemos que esto tiene un doble cumplimiento. Cuando hablamos de doble cumplimiento es cuando se ejecuta condicionalmente en el pueblo de Israel antiguo, o en el literal, pero también tiene su doble cumplimiento en el pueblo de Israel espiritual. Recuerden Romanos 14:8, siempre 14:2. Las cosas que pasaron en la antigüedad nos sirven como enseñanza.
Entonces, a través de ese principio, nosotros podemos rescatar este principio que nos da el profeta Amós. Vendrán días, vendrán días. Entonces, cuando los profetas hablan de días, y vendrán días, y acontecerá que en aquellos días, y en esos días, cuando Jehová, y muchas cosas, muchas frases relevantes a días. Entonces, cuando el profeta hace esa paráfrasis, siempre alude a un tiempo futuro, a un tiempo futuro. Vendrán días, aquí dice la palabra del Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y ojo aquí, ¿cómo Dios puede enviar hambre? ¿Te has preguntado eso? Hay que hacerle pregunta al texto. ¿Cómo Dios puede enviar hambre de la palabra de Dios? ¿Cómo puede enviarla? Y yo te quiero responder a través de la siguiente situación. ¿Cómo Dios puede enviar hambre de la palabra de Dios para que el mundo busque la palabra de Dios? Para que el mundo busque la verdad. ¿Cómo puede enviar esa hambre? Y no es de pan, ni alimento, ni agua, ni sed. Y Dios aquí alude a las cosas básicas de la vida, pan y agua. No es a través de las cosas básicas. Es decir, es algo que va mucho más allá. No es básico. Va más allá de lo básico. ¿Cómo hoy Dios se está presentando para que las personas busquen la palabra de Dios? ¿Cómo Dios se está presentando? Primero, Dios se está presentando a través de las catástrofes para que lo busquen. Dios está enviando hambre de la palabra de Dios a través del sufrimiento para que lo busquen. Dios está enviando hambre de la palabra de Dios a través de la aflicción, de las pruebas, para que lo busquen. A través de las catástrofes naturales, para que lo busquen. De los incendios, de los terremotos, de los tsunamis, de los grandes vientos que hay, de pandemias. Dios, a través de elementos no básicos, de elementos naturales, o a veces sobrenaturales, o a veces que no tienen explicación, envía cosas así para que la gente busque la palabra de Dios. Porque la gente hoy en día sabe que una cosa en la cual está aferrada no puede salvarlo de una aflicción. Una cosa en la cual se aferra esa persona no puede salvarlo de la pandemia. Una cosa en la cual ella se aferra no puede salvarla a un incendio. Una cosa en la cual la persona se aferra no puede salvarla a través de un sufrimiento. Una cosa en la cual la persona se aferra y es motivo de inspiración, y a través de esa base en la cual se aferra y dice, esto me va a salvar, no puede salvarlo de las peores crisis familiares o las peores crisis personales. No puede salvarte de la depresión, no puede salvarte del estrés, no puede salvarte de la soledad, no puede salvarte de eso. Dios envía a través de elementos no básicos para que la gente lo busque. Dios se presenta así. En el antiguo Israel, Dios se presentaba a través de los profetas, pre-catástrofe. Hoy en día, Dios también se presenta a través de la revelación en las Sagradas Escrituras. El versículo sigue, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Entonces, qué interesante. Si tú vas a los comentarios aquí, los comentarios son bien interesantes. Buscarán la palabra de Dios, pero no la hallarán. No la hallarán. Porque la persona, y ojo con lo que voy a decir aquí, la persona no puede hallar la palabra de Dios sin que alguien se la presente. Por eso Isaías dice, vamos a Isaías, por favor. Isaías, ahora sí vamos a Isaías. Vamos al profeta Isaías. Por eso Isaías dice lo siguiente. Aquí yo tengo, por mientras voy a buscar aquí mi buscador de otros versículos bíblicos que yo me acordé.
Isaías 30:18 dice, sin embargo, Isaías 30:18, sin embargo Jehová esperará para tener piedad de vosotros. A pesar de todo, será exaltado y tendrá de vosotros misericordia, porque Jehová es justo. Bienaventurados todos los que confían en él. A pesar de todo, a pesar de todo, Dios quiere que lo busquen a él. Como dije anteriormente, la palabra del Señor no la hallarán si no hay alguien que la presente. Por eso tú tienes que predicar. Por eso no importa el lugar de donde tú estés. Por eso no importa, no importa que tengas miedo, no importa que tengas vergüenza, no importa que hayan obstáculos. Tú sigue predicando la palabra de Dios, porque si no predicamos la verdad que es hoy en día, la verdad presente, nadie puede escucharla. Si tú no predicas, nadie puede escucharte, porque la fe viene por el oír, y el oír es por la palabra de Dios, dice Pablo. La importancia de la predicación de la Biblia y solamente la Biblia. Tengamos mucho cuidado con predicar cosas que no están conforme a la Biblia. Tengamos mucho cuidado de predicar libros inclusive cristianos, que no son conforme a la Biblia. Dios nos manda a estudiar la Biblia por nosotros mismos, para que a través de esa revelación que Dios nos dio a nosotros, poder nosotros predicarla a nuestras familias y a nuestros amigos. Por eso la importancia de la predicación. Sigo con el estudio bíblico para ya llegar al clímax de este día, de este estudio bíblico. Se presentan muchas filosofías y vamos a presentar aquí, yo les quiero presentar la ética bíblica, que es una revolución confiable. Quiero leer aquí un párrafo que yo subrayé. Es preciso decir que los cristianos concuerdan en parte con muchas otras ideologías o religiones. En parte, eso sucede porque creemos que Dios también se reveló por medio de su creación. En el campo de la ética, eso quiere decir que las personas pueden asumir comportamientos correctos, aunque no sean cristianos. Pero el cristianismo provee una base más amplia para comportamientos éticos porque su fundamento pone al hombre en contacto con el Creador, a quien debe rendirle cuentas. ¿Cuáles son unas verdades irrefutables, innegables, inamovibles para nosotros los cristianos? Que es nuestro Creador, eso es una verdad. Es nuestro Creador, es nuestro Redentor, una verdad irrefutable, innegable. Algunas verdades para la filosofía se basa a través de preguntas. Por ejemplo, ¿de dónde viene el hombre? ¿De dónde viene la creación? ¿Cuál fue el origen de la creación? ¿Cuáles son estas verdades? Increíble, porque aún la ciencia no puede buscar una respuesta certera a lo que es la evolución o si el hombre viene del mono o no. Aún no lo puede hallar una verdad certera. No puede. Inclusive la arqueología y las evidencias bíblicas a través en la tierra, debajo de las superficies de la tierra y a través del diluvio también. Hay evidencia científica que la palabra de Dios no es histórica, no solamente histórica, sino también es real. Es real. Y una persona no puede hacer contraparte a eso. Quizás tú no puedes creer en la Biblia, pero imposible que no creas en la historia. Imposible que no creas en la evidencia. Debemos creer en la evidencia. Y aquel que no cree en la evidencia es porque su orgullo le está jugando una mala pasada. No endurezcáis vuestro corazón al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo usa científicos cristianos, no importa de qué denominación, no importa de qué religión, usa científicos cristianos para revalidar y confirmar la Biblia, y el Espíritu Santo mueve a esas personas, a pesar de que no tengan la verdad completa como la tenemos nosotros. Para finalizar, aquí hay unas preguntas para responder. Mira, a veces la verdad es complicada. A veces nosotros somos tan finitos que nos dejamos llevar por cualquier verdad. Sin embargo, tenemos la Biblia como apoyo, pero a veces no usamos la Biblia. Y yo quiero ir más allá. Quiero ir más allá en nombre de la evidencia. Quiero ir más allá en nombre de las evidencias que nosotros vemos claramente en nuestros ojos. ¿Se escucha mi gato? Está peleando con el perro. Oye, mira,
Si nosotros vamos al antiguo Israel, los profetas predicaban por Dios. Los profetas predicamos por Dios. Y nosotros a veces tenemos parte con los profetas porque también predicamos y también nos rechazan como los profetas. Yo no sé si tú predicaste alguna vez y te rechazaron. Quizás sí. O sea, si no te rechazaron es porque no fuiste predicador. Entonces, hasta Jesús lo rechazaron. A Pablo, a todos lo rechazaron. Pero también hay personas que se convierten. Los profetas siempre predicaban y siempre había un resto que le creía, pero siempre la mayoría no le creía. Entonces, el Israel esperaba un Mesías que los libere del yugo de las otras naciones paganas. Esperaba un rey David para que ponga y pelee por ellos. Eso esperaban los reyes o los profetas, perdón, o los líderes religiosos. Esperaban un Mesías que luche. Hasta los mismos sacerdotes y fariseos, saduceos, escribas esperaban eso, un Mesías que luche. Sin embargo, los profetas predicaban otra cosa, predicaban destrucción, predicaban muchas cosas más. Y para ellos el mensaje del profeta era fuerte. Para ellos el mensaje del profeta, que era la verdad presente, era muy fuerte y no podían aceptarlo. Hoy en día tenemos una profeta. Hoy en día también, Dios siempre se ha regido hasta profetas. Es importante la labor del profeta, porque han pasado los patriarcas, han pasado los discípulos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los reyes. Todo eso fueron eliminados. Fue eliminado por Dios, menos los profetas. Los profetas siempre han existido. Desde la época de los patriarcas, desde Enoc, el primer profeta explícito en la Biblia, hasta el N.G. de White, Dios siempre ha usado profetas en griego, mensajero. Dios ha eliminado todo menos los profetas. Entonces, hoy en día hay una profeta, a través de los testimonios, a través de las publicaciones, que predica una verdad dura. Es dura. Porque esa verdad dura debe romper la roca de nuestro corazón. ¿Cómo algo blando debe romper la roca de nuestro corazón? Algo duro debe romper la roca que tenemos dentro. Entonces, para el pueblo de Israel literal, las palabras del profeta eran fuertes y no le creían y no lo aceptaban. Hoy en día muchas personas cristianas leen a aquella profeta, a aquella escritora, y no le creen porque dicen que el mensaje es fuerte y no sabemos que nosotros estamos tomando, o esas personas están tomando la misma actitud del Israel literal, la misma actitud. ¿Y qué vino con el Israel literal? Hubo destrucción, hubo masacre, hubo muerte, hubo derramamiento de sangre. Vamos por favor a Deuteronomio, capítulo 29. Vamos al libro, y para finalizar con este último versículo, para ir al clima de lo que es la verdad y cómo nosotros poder ir a la verdad. Deuteronomio 29, mira. Perdón, segunda de Crónicas. Me confundí. No eran las cosas secretas pertenecen a Jehová, era segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, por favor, vamos a este libro histórico. Vamos a nuestras Biblias, por favor. Segunda de Crónicas. ¿No tenés audio, Brian? Ahora sí. Uy, siempre me pasan cosas. Será capítulo 30. ¿Y ahí, ¿me escucharon el versículo? ¿No? 20:20, segunda Crónicas 20:20, por favor.
Dice así la palabra del Señor: cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Mientras ellos salían, Josafat, puesto en pie, dijo: Oídme, Judá y habitantes de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. En ese contexto, como todos sabemos, era un contexto de guerra. El pueblo que era fuerte tenía la hegemonía en esos tiempos del antiguo cercano oriente. Y la palabra seguro, cuando dice creed en Dios y estaréis seguros, hace alusión a una protección 360, al guardar 360, una protección, un cerco alrededor del pueblo para aquellas naciones paganas que querían tomar Jerusalén y Judá. Entonces, Dios dice aquí a través de Josafat: creed en Dios y estaréis seguros. En realidad quiere decir, creéis en Dios y Dios los protegerá. Dios mismo los protegerá. Sin embargo, dice: creed en los profetas y te irá bien. Y te irá bien. Creed en Dios y las antimañas y las mentiras que a nosotros nos acechan para que nosotros no creamos, Dios nos protege de esas mentiras. Sin embargo, si cuando creemos en el profeta nos irá bien en nuestra vida personal y como pueblo de Israel. Entonces, como dije anteriormente, la palabra, los profetas para el antiguo Israel, ellos lo recibían, Israel lo recibía como un mensaje fuerte y no lo creyeron. Hoy en día recibimos mensajes fuertes a través de la Biblia o a través del espíritu de la profecía. Cuando la Biblia dice: no unáis a conyugo desigual, ¿crees en eso? Creed en Dios y te protegerá. Cuando la Biblia dice: ay de mí si no predico el evangelio, y cuando la Biblia dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, ¿crees en eso? Cuando la Biblia dice claramente que nosotros tenemos solamente un Dios y hay un Dios y existe un solo Dios, ¿crees en eso? Cuando existe un solo Dios y no otros dioses. Cuando la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Jehová y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿crees en eso? Cuando la Biblia busca, y yo te busqué, el salmista dice, y yo te busqué de mañana y de noche, y medité en tu ley, ¿crees en eso? ¿Crees en el estudio de la palabra de Dios? ¿Crees en lo que te dice la Biblia? Y cuando vamos a los testimonios, cuando vamos al espíritu de la profecía, cuando el espíritu de la profecía dice muchas cosas. Dice que no hay que probar carne de cerdo, por ejemplo. Que no lo dice solamente la Biblia y el espíritu de la profecía, la evidencia científica lo dice. ¿Crees en eso? Cuando la Biblia dice que guardaréis el sábado, y este será señal entre el pueblo y su Dios, y yo seré su Dios y ellos mi pueblo. ¿Crees en el sábado bíblico? Cuando la Biblia dice: no santifiqué otro día, solamente santifiqué el día sábado, ¿crees en eso? Increíble, porque en el Génesis, en el libro de Génesis, y solamente en el libro de Génesis, la palabra santificat solamente hace alusión para el día sábado en el Génesis capítulo 2. No sale ni una frase del Génesis más. Santificar solamente para el día sábado. Apartar. ¿Crees en eso? ¿Crees en los profetas? ¿Crees en nuestra profeta contemporánea? Creed en Dios y Dios te protegerá de las mentiras. Creed en sus profetas y te irá bien. Por eso es necesario leer lo que dicen los profetas y te irá bien. Y no solamente leer la Biblia, tenemos que leer lo que dicen los profetas. ¿Cómo Daniel vio que durará 70 años el cautiverio? ¿Cómo? Porque leyó a los profetas. Y la historia de Daniel es real. Cuando Jerusalén salió de Babilonia, esa historia es real. Anda a Wikipedia si tú quieres. Anda a Wikipedia. Anda a Google. Si existió Nabucodonosor, si existió Nabopolassar, el papá de Nabucodonosor, si existió Nabonito, el hijo de Nabucodonosor, anda y te saldrá. Anda, ¿cuántos años duró el reinado babilónico? Y es exacto al año de la Biblia, que lo dicen los escritos bíblicos. Entonces, ¿cómo Daniel vio eso? Porque leyó a los profetas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos ser libres de Babilonia? Babilonia en el Apocalipsis es mentira, es confusión. Tiene un vino que hará embriagar a los reyes de la tierra.
Y si hará engañar a los reyes de la tierra, ¿cuánto más nos engañará a nosotros, finitos y que dependemos de nuestro Dios? Entonces, sal de Babilonia, salid de ella, pueblo mío, sal de las mentiras y empieza a creer en Dios con todo tu corazón y empieza a creer en tu profeta con todo tu corazón. No estoy diciendo que tú leas solamente los profetas, porque los profetas te llevan a Dios. Jeremías, Daniel, Isaías llevaban a Israel a buscar a Dios nuevamente, porque ellos buscaban a los Baales, buscaban verdades que eran mentiras y los llevaban nuevamente a Dios. Eso es lo que hace nuestra profeta. Y eso es la verdad de hoy en día. La verdad de hoy en día es la Biblia y solamente la Biblia y el espíritu de la profecía. Vamos a Apocalipsis, por favor. Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19. Y yo quiero darte una gran verdad aquí. Una gran verdad. 19, 10, por favor. El capítulo 19 de Apocalipsis, versículo 10 dice, yo me postré a sus pies para adorarlo, pero él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que mantienen el testimonio de Jesús, adorad a Dios. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Vamos a Apocalipsis capítulo 12, Apocalipsis capítulo 12, 17, perdón, Apocalipsis 13, 12, Apocalipsis 14, 12, perdón, 14, 12 dice, aquí está la perseverancia de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. En el capítulo 12, 17 dice los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Apocalipsis es un libro totalmente contemporáneo porque habla de los eventos finales y los eventos finales son hoy y los estamos viviendo. Y solamente hay un pueblo que tiene la verdad y ese pueblo que tiene la verdad y no tiene filosofías, como habla el estudio bíblico, son el pueblo que guarda los 10 mandamientos de Dios, inclusive el sábado bíblico y el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Capítulo 1 de Apocalipsis, ¿qué es el espíritu de la profecía? No solamente los profetas. Capítulo 1 versículo 1 dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, versículo 2, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo. El profeta Juan es un profeta, el profeta Juan dice que él recibió la palabra del testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo vemos en el capítulo 17 que es el espíritu de la profecía. Y Juan fue un profeta. Y el profeta vio lo que aconteció en Apocalipsis. ¿Tú crees en Juan? ¿Crees en Apocalipsis? ¿Crees en los eventos finales? Creed en Dios y estarás seguro. Creed en sus profetas y te irá bien. ¿Crees que te vaya bien? Quizá yo le estoy hablando a una persona que no la está pasando bien. Le estoy hablando a una persona que está sufriendo. Aquí dentro de las 10 personas que estamos aquí, inclusive su siervo, hacemos 11, una persona que se siente sola, soledad, una persona que necesita de una verdad pura, que inclusive sus familiares no le pueden otorgar esa verdad que aquella persona busca. Esa persona que se siente sola, que está sufriendo, que nos ve una evidencia que no la está pasando bien. La Biblia te dice, creed en Dios y estarás seguro. Creed en sus profetas y te irá bien. Cuando tú crees en el profeta te está diciendo aquí en Juan, aquí en Apocalipsis, que aquellos que le irá bien guardan los 10 mandamientos de Jesús. Satanás en el antiguo Israel siempre culpaba a Jesús y en el cielo culpó a Jesús de que Jesús no era justo, de que Jesús no era justo para con su ley, que su ley era injusta, que la ley de los 10 mandamientos era injusta y que nadie la podía guardar. Y Satanás se convirtió en príncipe de esta tierra cuando Adán y Eva no cumplieron esa ley escrita en sus corazones. No había un testimonio de piedra, sino los 10 mandamientos estaban en sus corazones. Después fueron escritos en las piedras, porque Israel se había olvidado de los 10 mandamientos con los 490 años de cautiverio en Egipto, por eso le reveló a través de la piedra. Entonces, Jesús le escribió en los corazones, pero él
Adán y Eva lo infraccionaron los 10 mandamientos, totalmente, porque si tú infraccionas uno, eres infractor de todo, según Santiago. Entonces, cuando Adán y Eva rompieron, Satanás tuvo la evidencia clave de no solamente él era testigo de que Jesús era injusto, sino habían testigos que habían con él, que eran Adán y Eva. Entonces, a través de Adán y Eva, Satanás le dijo a Jesús, mira, Adán y Eva, tus hijos inocentes que creían en ti, no pudieron guardar la ley. Moisés, en el libro de Judas, cuando el arcángel Miguel lo vino a buscar, Satanás lo reclamó porque no guardó tu ley, porque no creyó en ti. Cuando Moisés tocó 2 veces la roca cuando la tenía que tocar solamente una vez, y la tocó 2 veces con su vara. Jesús no creyó en ti, Moisés, es mío. Entonces, Satanás antiguamente culpaba a Jesús de los 10 mandamientos, de que nadie podía guardar los 10 mandamientos. Y por eso Jesús vino aquí a no abolir la ley, sino a cumplirla. No solamente la ley de los sacrificios, sino la ley de los 10 mandamientos. Entonces, cuando Jesús murió sin mancha, dejó en claro que los 10 mandamientos son intactos. Entonces, por la fe, no guardaremos la ley de ninguna manera, dice Pablo, confirmaremos la ley. Entonces, Jesús vino a confirmar la ley. Cuando Satanás se vio derrotado, de ahí en adelante creó un plan estratégico junto a sus secuaces, junto a sus ángeles malignos. Creó un plan estratégico. Como ya no podemos evidenciar que Jesús, humano, carne, igual que tú, igual que yo, pero único en su especie, guardó los 10 mandamientos. Satanás ahora hizo un plan para ya no que la mentira sea que no guardaremos los 10 mandamientos, sino él atacó solamente un mandamiento. Ya no son los 10 mandamientos, es solamente un mandamiento que Satanás ataca. Y ese mandamiento es la verdad de hoy en día, la verdad del sábado. Isaías 53. Guardad mis sábados y que sea delicia para ti. No pongas tu pie en el día sábado, sino que harás mi voluntad. Y yo te sobreabundaré de bendiciones. Abriré ventanas de bendiciones para ti. Hoy ese mandamiento está siendo quebrantado. Y aparte de la verdad bíblica, tenemos una verdad más profunda que es el día sábado. Creed en Dios y te protegerá. Creed en los profetas y te irá bien. La profeta que hoy en día tenemos se llama y fue elegida por Dios Elena G. de White y cumple con las 3 características, porque sus frutos fueron buenos, porque su testimonio también fue bueno, porque ella cree en Cristo Jesús como único Hijo de Dios, como Redentor, como Hacedor, como quien creó todas las cosas, como quien nos creó a nosotros, como nuestro abogado, como nuestro intercesor, como nuestro testimonio fiel y verdadero. Ella cree en Jesús, porque Juan, capítulo 3, o el segunda de Juan, dice que aquel profeta que nombre y invoque al Hijo de Dios como único Hijo de Dios es el profeta. Y también se han cumplido las profecías que ha escrito ella. Es una profeta verdadera. ¿Crees en ella? ¿Crees en sus testimonios? ¿Crees en el día sábado? Si tú crees en ella, te irá bien. El Señor nos bendiga, el Señor nos guarde y que hoy en día nosotros podamos creer plenamente 100% en los escritos bíblicos y no nos dé miedo los mensajes fuertes que nos da la Biblia, los mensajes fuertes que nos da el espíritu de la profecía y no tengamos la actitud de ese Israel literal, porque en cuanto ellos no creyeron en Jehová ni en sus profetas, hubo muerte, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Cristo Jesús es vida eterna y vida en abundancia que Cristo Jesús nos quiere dar. Felicidad, eso quiere Cristo Jesús. Oremos brevemente. Santo Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Si tú ahora le hablaste a alguien, Señor, que está con complejidades, con aflicción, y que le hace dudar de la palabra de Dios, ayúdale a creer que solamente la verdad en el mundo es tu palabra, Señor, es el día sábado y es el espíritu de la profecía. Ayúdanos, Señor, a leer estos escritos, los escritos bíblicos, los escritos del espíritu de la profecía, a leer, Señor, las profecías del fin, para que nosotros tengamos una esperanza, Señor, y nosotros tengamos una evidencia, una razón de ser felices, para que nosotros creamos en la Biblia, y solamente en la Biblia,
para que tú nos guardes de todo mal, nos libres de todo mal, así como libraste a Daniel del foso de los leones, así como libraste a Pedro de la cárcel, así como libraste a los 3 amigos de Daniel en el horno de fuego 7 veces más alto, 7 veces más alto de lo normal. Si aquí tú le hablaste, Señor, a alguien que está encerrado en su vida, en la depresión, en el estrés, en el sufrimiento, libéralo en el nombre de Jehová, libéralo en el nombre de Jesús a través de la palabra del Señor. Que a través de los escritos bíblicos tú puedas liberar a esa alma, a esa persona, y que a través del testimonio de la profecía tú puedas liberar y puedas cambiar su vida. Porque la Biblia cambia vidas. Ayúdanos, Señor, porque tenemos hambre de ti. Tenemos hambre, Señor, no solamente de pan ni de agua, sino que tenemos hambre de la palabra de Dios. Ayúdanos a depender día a día de ti y no tener esa actitud del pueblo de Israel literal de que los mensajes son fuertes, porque no son fuertes, Señor, sino son mensajes de amor, de misericordia, para que volvamos a ti y nos vaya bien. Bendícenos, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, un abrazo. Muchas gracias, Ryan, por el excelente